Se reveló la trayectoria que estarían haciendo los 4 niños perdidos en las selvas del Yarí. Las huellas más recientes alientan a los equipos de búsqueda que creen estar muy cerca de ubicarlos. ¿Qué está pasando con los 4 niños desaparecidos en la selva colombiana? ¿Cuáles son las nuevas pistas, teorías y datos que se conocen tras un mes del accidente? Un mes después del terrible accidente en la espesa jungla colombiana, en el que han muerto 3 adultos y 4 niños han desaparecido, surgen nuevas incógnitas sobre este gran misterio. Tras un mes del suceso, el misterio de los niños perdidos en la selva colombiana no se ha resuelto, pero la esperanza sigue viva, tan viva que se acaba de conocer un mapa que mostraría cuáles han sido los movimientos de los pequeños en estas semanas, un mapa fruto de las muchas pistas que los pequeños parecen estar dejando. Este hecho, el de las pistas encontradas, abre una nueva hipótesis que hace todavía más grande este misterio, la de que sean los niños en solitario quienes se mueven por la selva para protegerse de los muchísimos peligros que allí pueden encontrar. Pero antes de entrar en estos detalles vamos a conocer mejor todo lo que rodea a este misterio. Desde sus orígenes. El 1 de mayo de este 2023, 4 niños sobrevivieron al accidente de una avioneta en la zona del Caquetá en Colombia. Más de un mes después, todas las hipótesis siguen abiertas y el misterio continúa. Todos los adultos murieron. El aparato se estrelló en la selva amazónica colombiana y se encontraron los cadáveres de las 3 personas que viajaban con ellos, su madre y el piloto, entre ellas, pero de los niños, ni rastro. Parecía que se los hubiese comido la tierra. Se abría así un misterio con muchas y muy distintas hipótesis, algunas que rozan incluso las teorías de lo paranormal. En este video haremos un resumen de lo que se sabe por el momento, cuáles fueron los hechos y las principales hipótesis, cuáles son las pistas que se conocen y los lugares que los niños han transitado. Quédate hasta el final del video para ver el mapa que hace pensar a las autoridades de la Operación Esperanza que tal vez pronto encuentren a los pequeños con vida. Los hechos. Muchos son los datos que se manejan sobre este caso y en la descripción te dejamos un video en el que hacemos un repaso en detalle sobre estos. La avioneta Cessna en la que viajaban sufrió un fallo de motor del que alertó el piloto y se precipitó a tierra. 2 semanas después, se encontraron los restos de la aeronave. Los cadáveres de los 3 adultos fueron encontrados, pero los menores ya no estaban allí. Milagrosamente los 4 hermanos menores que ocupaban el avión parecen seguir con vida y estas son las noticias que mantienen al país colombiano y buena parte del mundo en vilo, en espera de que sean encontrados. Tras el suceso, informaciones contradictorias, teorías de todo tipo y muchas hipótesis han hecho de este caso uno de los más misteriosos casos de desaparición de la historia reciente, y ahora vamos a explicar con más detalle cuáles son las principales hipótesis y datos a tener en cuenta. Las hipótesis. Tras un mes del accidente, distintas hipótesis y teorías llenan los medios e investigaciones. En la descripción y al final del video os dejamos un video con las 4 principales hipótesis que barajan las autoridades y medios de comunicación sobre quién se ha llevado a los niños desaparecidos. Las principales hipótesis eran estas. Que los niños están con la guerrilla. Que el gobierno trata de ocultar otros hechos creando una cortina de humo. Que los niños están con los indígenas. O la teoría más espeluznante y misteriosa de todas, que los espíritus de la jungla tienen consigo a los niños. Puedes conocerlas más en detalle en el video que te dejamos en la descripción. Pero un mes después del accidente y tras las pistas encontradas, las autoridades barajan ahora una nueva hipótesis, pero esta teoría la conocerás al final del video ya que tiene mucha relación con las pistas y el mapa que muestra los lugares por los que han transitado los niños. Tras comenzar una operación de rescate conocida como Operación Esperanza, algo raro pareció ocurrir ya que parecía que los niños se moviesen por la selva más rápido que las fuerzas especiales que trabajaban en la operación de rescate. Esto hizo considerar las más espirituales y para muchas alocadas teorías, como la de que un duende o la madremonte, un espíritu de la selva colombiana, se hubiese llevado a los chiquillos.
Entre estas teorías, la que más peso ha ganado en las últimas semanas es la posibilidad de que la guerrilla haya secuestrado a los pequeños, aunque los movimientos de los niños y las pistas que parecen estar dejando aleja a muchos de esta hipótesis. Las pistas. Día tras día los equipos de rescate dicen estar encontrando huellas y otras pistas de que los niños siguen con vida. Esto abre la esperanza y hace que la misión Esperanza siga su curso, en espera de encontrar a los pequeños con vida. Un operativo, en el que participan 119 hombres de las fuerzas especiales y más de 70 indígenas, sigue tras la pista de los pequeños. La búsqueda en esa zona es complicada porque la selva es muy tupida y la luz apenas se filtra entre los árboles. Por eso uno de los mayores misterios es entender cómo los niños se mueven de una manera tan veloz y extraña en el interior de la selva. Los equipos de rescate confían en que los 4 niños, que son indígenas y procedentes de Araraquara, sobrevivan en un entorno que no es fácil. Las expectativas se mantienen al 100%, asegura el general Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Esto es así, dice, por las huellas que hemos encontrado, por las evidencias que han dejado los menores y por las condiciones que, a pesar de lo inhóspito de la selva, les ofrecen a los menores alimentos. Y añade, pero también porque son indígenas de la Araraquara y, de alguna manera, les es un poco más fácil la adaptación y la supervivencia en la selva. El último hallazgo que ha reavivado la esperanza es una huella. La pisada se ha encontrado a 3 kilómetros al noroeste del lugar en el que cayó la avioneta. Las nuevas pistas indicarían que los menores cambiaron de rumbo, que parecen estar solos y que siguen luchando por sobrevivir. Esto abre una nueva hipótesis que no se barajaba, la de que los niños, gracias a sus conocimientos de supervivencia, estén solos y se estén ocultando de algún tipo de peligro. Si es así, los pequeños podrían ser encontrados con vida y este sería el mejor de los finales. Aparte de estas últimas pistas, en los días anteriores los equipos de rescate habían encontrado un biberón, toallas, pañales usados y unas tijeras. Todos estos objetos estaban en una zona cercana al lugar en el que se produjo el accidente y no se sabe si los pequeños dejaron esas pertenencias en el camino de forma intencionada para ofrecer pistas sobre su destino, pero podría ser así. Antes de seguir con el mapa que se ha trazado teniendo en cuenta las pistas que han dejado los pequeños, nos gustaría preguntarte, ¿cuál es para ti la principal hipótesis? ¿Guerrilla, indígenas, gobierno, espíritus? ¿O son los niños quienes gracias a sus conocimientos se están protegiendo solos? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿O qué piensas de estas pistas encontradas? Pausa este video y déjanos tu comentario, nos encantará conocer cuál es tu teoría y ayudar a otros a conocerla. Gracias. Y ahora vamos con el mapa que han trazado las autoridades teniendo en cuenta estas pistas encontradas. El mapa. Diferentes pistas han revelado la que habría sido la trayectoria que estarían haciendo los 4 niños perdidos en la selva del Caquetá. Las huellas más recientes alientan a los equipos de búsqueda que creen estar muy cerca de ubicarlos. Son en total 11 pistas las que hasta ahora han descubierto los comandos de las fuerzas especiales y las comunidades indígenas, y gracias a ellas los organismos de búsqueda han trazado la posible ruta de los 4 niños desaparecidos. Según las fuerzas especiales que los buscan en la Operación Esperanza, si ellos no tienen los elementos y nosotros sí los tenemos para poder sobrevivir en la selva, estamos en la obligación moral de buscarlos. Este mapa elaborado por las fuerzas militares da cuenta de que los niños, luego del accidente, caminaron hacia el occidente, unos 500 metros. Allí utilizaron un pañal y dejaron el protector del celular. Luego caminaron otro medio kilómetro en la misma dirección, dejando otro pañal y la tapa del tetero. Esto habría sido una semana después del siniestro. Luego, el recorrido habría sido de unos 1000 metros más, donde los menores habrían construido un refugio utilizando estas tijeras. El mapa luego muestra que siguen avanzando en la misma dirección por casi 2 kilómetros, dejando rastros como el tetero. Habrían comido maracuyá y luego dejando huellas en 2 puntos. Las autoridades creen que, por las condiciones del terreno, los niños habrían tenido que cambiar su trayectoria. Hay elementos en el terreno que se denominan límites geográficos.
Serían unos cruces de áreas naturales como pueden ser los caños o los ríos, los cuales presentan condiciones que son difíciles para cruzar los menores, es decir, de un ancho determinado o una profundidad. Y los niños no se van a arriesgar a cruzar por una parte que, de pronto, no la puedan controlar. Luego, el gráfico muestra que se empezaron a mover hacia el nororiente por casi 2 kilómetros, donde estuvieron descansando. Es que los niños han partido unas ramas, unas hojas grandes para poderse recostar en el piso y hacer uso de ellos. Esos son descansaderos prácticamente transitorios. La ventaja es que está quedando marcado cuando se establecen encima. Las plantas pierden su color y el peso que generan ellos genera una forma que nosotros podemos identificar claramente. En los últimos días, según las pistas, los menores han avanzado casi 3 kilómetros, ahora casi quedando una vuelta en círculos y dejando esta última huella que es crucial para acercarse a su ubicación. El esfuerzo de los equipos de búsqueda se intensifica a medida que se siguen las pistas dejadas por los niños perdidos. Las autoridades destacan la importancia de los descansaderos temporales que los niños han utilizado en su trayecto. Al partir ramas y hojas grandes para recostarse en el suelo, dejan marcas distintivas que permiten a los equipos de búsqueda identificar su paso. Estos descansaderos son puntos clave para seguir la pista de los menores. El mapa muestra que, en los últimos días, los niños han avanzado aproximadamente 3 kilómetros, pero también parecen haber estado dando vueltas en círculos en cierta medida. Esta última huella encontrada indica un posible cambio en su dirección o movimiento errático. Las autoridades analizan cuidadosamente estos patrones para comprender mejor la situación y adaptar las estrategias de búsqueda. La perseverancia y el compromiso de los organismos de búsqueda, las fuerzas militares, los comandos de las fuerzas especiales y las comunidades indígenas son fundamentales en esta misión de rescate. A medida que se sigue el rastro de las pistas dejadas por los niños perdidos, se espera que se acerquen cada vez más a su ubicación. La esperanza y la determinación se mantienen altas mientras los equipos de búsqueda continúan su incansable labor para encontrar a los 4 niños desaparecidos en la selva colombiana. La solidaridad y el apoyo de la comunidad también desempeñan un papel crucial en esta difícil tarea. Queda por esclarecer y comprender aún cómo un equipo de fuerzas especiales e indígenas no han sido capaces de dar con ellos tras varias semanas de búsqueda. Algo raro parece estar ocurriendo, pero ojalá pronto se encuentre a los niños con vida y se comprenda este gran misterio. Aprovechamos para preguntarte qué crees que está sucediendo. ¿Cuál consideras el motivo de tan extraños acontecimientos? Si quieres conocer una de las hipótesis más misteriosas, esa en que más creen los indígenas y algunos de los familiares de los niños, la de que un espíritu conocido como la Madremonte puede estar ocultando a los niños, no te pierdas el siguiente video sobre la leyenda de la Madremonte.